En el último año ha habido una caída estrepitosa de la inversión en startups en Latinoamérica. Muchos inversionistas internacionales han pausado y los locales se han vuelto mucho más cautelosos. En este contexto, muchas startups establecidas se enfrentan a un mercado de inversión muy complicado y a la posibilidad de tener que levantar una ronda puente, un down round o una ronda estructurada, especialmente si les queda poco dinero en el banco y levantaron rondas pasadas a valuaciones altas respecto del mercado actual. Estas rondas implican negociaciones legales muy difíciles con tus inversionistas y socios actuales. Y para conversar sobre esto, invité a Robert Terenzi de Wilson Sonsini, una de las firmas de abogados más reconocidas en Silicon Valley que ha representado a compañías como Apple y Google y con más de 170 clientes en Latinoamérica, incluyendo startups como Avi y Cabify. Hoy conversamos sobre qué alternativas de financiamiento tiene una startup que falla al levantar capital y cuándo un down round, pese a sus consecuencias, puede ser la mejor alternativa. Finalmente, hablamos de cómo preparar un down round, cómo negociarlo con tus inversionistas y cómo mitigar las consecuencias en los miembros de tu equipo. Esta entrevista es tanto para emprendedores como profesionales cuyas compañías pueden estar pasando por momentos complicados y espero pueda ser de ayuda para tomar la mejor decisión posible. Ya tienes Product Market Fit, pero no tienes el talento experto en tecnología para impulsar tu empresa. Por ello, Talently Hire te conecta en menos de 72 horas con desarrolladores de software con al menos 3 años de experiencia. Ya son más de 160 empresas globales como Microsoft, Mercado Libre y Nubank las que contratan con Talently. Conoce más en talently.tech/hire. Hola Robert, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Gracias, muchas gracias. Como usted sabe, soy gran fanático del podcast, entonces muchísimas gracias por invitarme hoy. Feliz de tenerte. Robert, empecemos con un poco de contexto. Eres abogado, pero cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups. Sí, claro. Bueno, tengo un fondo, una carrera un poco diferente que un abogado típico, creo. Después de law school, empecé trabajando aquí con Wilson Sonsini, se llama el bufete de abogados, con quien trabajo, y más que todo porque tenía una historia increíble con startups de tecnología. Tiene como más de 60 años de representar compañías en Silicon Valley. Empecemos con Apple, Google, de todos los gigantes. Fuimos al principio de estas compañías increíbles y pasé como 4 años trabajando aquí y entonces tenía la gran idea de despedirme del trabajo y empezar mi propia empresa con mi esposa, que se llama Nushin Ketavi, que es también cofundador. Nos movimos a Nicaragua para empezar una compañía que se llama Vega Coffee y que tiene como misión a cambiar el valor de la cadena de café al beneficio a productores pequeños. Expandimos a Colombia, viví allá por un rato también en Popayán. Más relevante es que levantemos capital en casi cada manera posible, de Kickstarter, de ayuda, safes, price round, grants, de todo. Después de 8 años hicimos la decisión a poner Nushin encargada de la empresa y regresar a Wilson Sonsini, pero esta vez en su grupo de LATAM. Trabajar con Matt Squires, que es el líder del grupo, y por el último año he representado startups de tecnología, operaciones o basados allí en LATAM. Ahora, en esta entrevista vamos a hablar de un tema que creo que es muy relevante hoy día, dadas las nuevas condiciones del mercado, las famosas down rounds. Es como ese fantasma del que no queremos hablar, pero la realidad es que muchas compañías están pasando o van a tener que enfrentarse a esta forma de financiamiento, que obviamente no es el escenario ideal, pero a veces es necesario para que una compañía pueda seguir operando y pues tenga chances de crecer. Pero quiero empezar entendiendo cómo llegamos a este punto, ¿no? Entonces, ustedes, cuando conversamos por primera vez, me mostraron una base de datos bastante comprensiva sobre, digamos, los términos de transacciones privadas que están viendo en el mercado de Latinoamérica, donde tienen más de 170 startups como clientes. Cuéntanos, como contexto, qué está pasando a nivel de financiamiento, por qué no se están cerrando inversiones, es solamente por falta de apetito, digamos, provocado por la caída de los mercados, o quizás no se están llegando a acuerdos de términos. Mucho se habla de las diferentes expectativas de evaluaciones que tienen los emprendedores versus los inversionistas. Como usted sabe, bueno, por los últimos 2-3 años había un gran crecimiento, no solo en Latinoamérica, pero también en los Estados Unidos, en todos los mercados, en la cantidad de dinero que va con capital de riesgo, que está invertido en startups. Pero empezando alrededor de mayo o abril del año pasado, había como una contracción en el mercado de capital de riesgo.
en un nivel mundial. De repente, por causas globales, locales, y más que todo, creo que es una mentalidad como herd mentality del grupo. Los inversionistas paran de hacer inversiones nuevas. Como puedo ver en Labco, PitchBook y también con nuestras estadísticas, desde la segunda cuarta de 2022 hasta la tercera y hasta ahora, había una bajada de más de 50% en dinero invertido por capital de riesgo. Y también al mismo tiempo había muy pocas salidas o éxitos de compañías o ventas de compañías exitosas. Y creo que el valor medio de salidas bajo más que de 70%. Por la otra parte de tu pregunta, seguro que nos falta por interés y no creo que es tampoco por los términos. En mi experiencia, como he dicho un poco, los fondos de inversiones actan en juntos y siempre están buscando qué están haciendo los otros fondos. Entonces, cuando unos inversionistas o fondos dijeron que no están haciendo inversiones nuevas o no están activos o que van a esperar, todos quieren hacer lo mismo porque nadie quiere ser el único que está haciendo algo. Entonces creo que hay miedo ahorita y no fue ayudado por Silicon Valley Bank, claro, y que vamos a necesitar un señal de mercado fuerte como un IPO, un inversor, un fondo que dice que ahora vamos a empezar de nuevo, algo así. Lo único que voy a decir sobre como un tema más optimista quizás es que en Latinoamérica específicamente, en la última recesión, el choque al ecosistema del capital de riesgo hace como 12 años, sabe que vimos lo que estamos viendo ahora. El capital extranjero es el primer dinero a salir de mercados extranjeros, ¿verdad? Correcto. Entonces, si hay una contracción de 50% en los Estados Unidos, Latinoamérica va a sentirlo un 75%, más fuerte allá. Pero hace 10 años, 12 años, cuando eso pasó otra vez, Brasil tenía un grupo de fondos brasileños que podían enforzar su propio ecosistema y por las inversiones que hizo los fondos brasileños en compañías brasileñas, el mercado de startups sobrevivió allá. Y esta vez podemos ver la madurez del mercado mexicano, creo. Específicamente como los fondos mexicanos continúan a invertir en sus compañías mexicanas. Y esto no lo pasarían hace 15 años. Entonces creo que hemos realizado un punto clave en el ecosistema de Venture Capital en Latinoamérica, cuando los fondos que están basados ahí se pueden sostener en las compañías cuando los tiempos son un poco difíciles. Y eso es muy importante y algo que como he dicho, que no pudimos decir hace 10 o 15 años. Qué interesante este último insight que nos comparte. Sí, es una nota definitivamente optimista, ¿no? Como dices, esta frase creo que decimos en varios países de Latinoamérica, cuando Estados Unidos estornuda, Latinoamérica se resfría. Entonces, sin duda estamos viendo eso, pero ya está viendo, creo que más progreso de la industria de Venture Capital local en cada país. México obviamente está más avanzado. Creo que Colombia, Perú, Chile también está más avanzado, pero Colombia y Perú también están haciendo incluso iniciativas a nivel de gobierno para promover la industria de Venture Capital local. Entonces creo que definitivamente estamos mejor que antes. Así que es una buena noticia. Ahora, como mencioné anteriormente, en este contexto hoy se está hablando mucho sobre down rounds, pero claramente nadie quiere hacer un down round, ¿no? Entonces, para una startup que sale a levantar capital, sea una etapa, digamos, una serie A, una serie B, etcétera, sale a levantar capital y no puede levantar una ronda, sea la misma evaluación o una evaluación mayor, explícanos, digamos, de manera sencilla en ese contexto, ¿qué es un down round y qué otras alternativas de financiamiento existirían para esta startup que se encuentra con que no hay capital o no hay apetito de inversionistas? Está muy correcto que nadie quiere hablar de eso porque siempre cuando hay una compañía que quisiera un financiamiento avanzado, siempre está en TechCrunch y en todos lugares, pero cuando cierra un down round, ni hay nadie una palabra, lo va a publicar. Está sobreviviendo. Sí. Pero bueno, un down round simplemente es como una ronda dilutiva porque la compañía va a vender acciones preferidas a inversionistas a un precio inferior de la última ronda. Y es decir, todas las rondas son dilutivas cuando hay nuevo dinero, pero en teoría los inversores y los inversionistas anteriores todavía están contentos porque su inversión vale más que cuando pusieron dinero. Pero en un down round no es así. Están realizando en teoría, en papel, una pérdida de su inversión. Porque el pastel se está encogiendo en lugar de agrandándose cuando es una ronda Exacto, donde sube la evaluación. Sí.
Entonces, tienen menos de una torta más pequeña. Entonces, sí, es una pérdida para ellos, sí, para los fundadores, para todos. Como alternativas, hay varios. Te doy un ejemplo de mi experiencia personal de mi propia compañía. Como he dicho, tenía una compañía de café que todavía existe. Empecemos con un Kickstarter exitoso y entonces levantamos una ronda de notas convertibles con un valuation cap de como $3 millones. Esto fue antes de tener un producto completo, cliente, fuimos pre-ganancia, pre-revenue, de todo. Un año después, levantamos un price round con una valuación más o menos doble, alrededor de $6 millones. Y había buenas razones por esto, aumento de valuación, porque a ese punto teníamos varios canales de ventas, operaciones bien desarrollados y un producto increíble. Y como estamos levantando de casi el mismo grupo de inversionistas, ellos también les gustan que su inversión ha doblado. Pero un año después, la compañía estaba en más o menos el mismo lugar. Ha aumentado las ventas, pero no tanto para apoyar un aumento de evaluación, no tanto, y no pudimos llegar a un acuerdo con inversores nuevos de la evaluación, porque ellos no quieren pagar por más que se vale la compañía. No pudimos llegar a un acuerdo, entonces hicimos un safe round sin como evaluación. Fue como un puente hasta que podemos justificar la evaluación mayor. Okay. Entonces eso es una opción, es safe rounds para extender el runway, para sobrevivir y para aumentar hasta que este invierno está terminado y se puede levantar capital como la evaluación. La cosa es que esto es una situación que no es tan aplicable a todos porque muchas startups levantó capital a valuaciones hasta el cielo en los años pasados y ahora va a costar como 5 años a llegar a esta evaluación otra vez. En este caso que describes, esa ronda puente de la que nos estabas hablando de tu compañía, el SAFE fue a la misma evaluación, ¿correcto? Sí, de la exacto. Ronda anterior Sí. que había sido de acciones. Sí. Ok, vale. Entonces, otra alternativa es un flat round, donde quizás no llega de nuevos inversionistas, pero del mismo grupo de inversionistas y puede hacer como la misma evaluación, como entonces serie A es un serie A1 o algo así, entonces más dinero para crecer y para avanzar, pero sin hacerla para implicar todas las implicaciones de un down round. O también se puede hacer un up round o una ronda normal, pero con un montón de mecanismos y términos legales a influir los inversiones nuevas o incentivizarlos a poner el dinero a esa evaluación más alto. Y vamos a hablar más de esto más luego, pero eso puede ser más complicado y un poco más peligroso a todos los partidos. Sí. Entonces, bueno, tenemos como ya mencionaste, la ronda a un mismo valor, el conocido flat round, tenemos en inglés, o ronda plana básicamente. Luego tienes el down round, que es una con una menor valuación. Luego tienes las safes o notas convertibles, que no son propiamente una ronda de capital, porque no se está cambiando el valor de las acciones a nivel contable dentro de los libros de la compañía. Y luego, digamos, hay lo que tú decías al final, ¿no? La ronda a una evaluación mayor, pero con muchas cláusulas, ¿no? Que sería como una ronda más estructurada o creativa, donde estás dándole una evaluación mayor, pero las demás cláusulas legales en verdad esconden de que la evaluación es menor, ¿no? Porque cualquier otro inversionista que entraría después vería esas cláusulas y diría, acá hay algo raro, esto realmente no vale lo que dice que vale en papel. Ahora, otra alternativa, y me gustaría saber qué estás viendo tú en el mercado, es el M&A, ¿no? Digamos, las fusiones y adquisiciones, sea intercambio de acciones, donde no hay intercambio de dinero, o la otra opción es se compra toda la compañía en 100% de, digamos, efectivo, de cash, o también los famosos acqui-hires, donde se compra una compañía básicamente por el equipo. ¿Ves esto como una alternativa viable para estas compañías latinoamericanas que se están quedando sin caja y no están encontrando apetito de inversionistas? Sí, y este es una parte de la práctica que hemos visto que ha aumentado muchísimo en los últimos 6-7 meses. Es el M&A, a vender la compañía, o como usted dice, acquihire, donde la compradora simplemente emplea a los fundadores o los miembros claves del equipo para resolver mucho. Esto puede ser particularmente efectivo si las dos compañías tienen algunos de los mismos inversionistas, porque entonces no es una pérdida completa para los inversionistas y el vendedor. También eso puede incentivizar los fundadores y los empleados si van a otra compañía, porque si estás viendo que la valoración ha bajado demasiado y que la posibilidad de obtener efectivo en la ocasión de una venta de la compañía o algo así es casi nada, entonces los fundadores están trabajando por los inversionistas y no por su propio, si no creen que van a ganar en la venta de una compañía. Entonces eso puede ser muy efectivo, bueno para todos los partidos a vender la compañía. Lo único problema es que se hace como un fire sale, que se hace muy rápido y si el comprador insiste en muchas declaraciones y garantías y todo eso y hay un clawback donde se puede rechazar o obtener
parte del efectivo que han pagado. Eso puede ser como casi, bueno, simplemente que no hay muchos ganadores en este caso, pero sí, eso es la realidad en muchos casos ahorita. Y esto que describes sucede porque muchas de estas compañías que se están quedando sin dinero, pues no tienen mucho poder de negociación, ¿correcto? Dentro de este escenario de money. Exacto. ¿Es eso o nada o un down round que también es otra alternativa complicada? Sí, y la verdad es que por muchos fundadores primeras, o sea, si se puede vender la compañía, no importa el valor, ya tenemos una salida, entonces se puede vivir para luchar otro día. Sí. Más vale salvar el barco. Sí. Ahora, como mencionaste hace un minuto cuando dabas el ejemplo de tu propia compañía, hay compañías que en lugar de hacer un down round, levantan estas rondas estructuradas o rondas, digamos, pongámosle creativas. Por ejemplo, lo que he escuchado es compañías que levantan deuda con garantías, o lo que se conoce como warrants en inglés, donde la garantía refleja un valor o un precio por acción que efectivamente implica una down round. Esa garantía está a un precio de acción menor que la última ronda de capital que se levantó. Entonces, si bien es una ronda de capital, la deuda en verdad tiene implícito un down round, ¿no? Está medio que disfrazado. ¿Es mejor usar esas estructuras creativas en comparación a un down round? ¿Cuáles dirías que son las ventajas o desventajas de un down round versus estas otras estructuras? Para mí, usualmente no. Estoy parte de la escuela de pensamiento de un inversionista que se llama Brad Feld. Él escribió algo en el año pasado y en como junio, julio, algo así, cuando estaba bajando el mercado. Y él, como dijo, hay muchas compañías que simplemente hay que abarcar la down round y que da la oportunidad de un fresh start, de un restart, porque hemos visto evaluaciones sin conexión a la realidad en los últimos años, que no tiene que nada hacer con los fundamentales del sector, de la empresa, de nada. Entonces, creo que uno de los downsides en hacer algo muy estructurado, muy creativo, es como he dicho, un down round disfrazado, que es que se puede crear conflictos entre los inversionistas que existan y los nuevos, o entre los fundadores y los empleados. Se puede introducir muchos problemas entre los constituencies dentro de una compañía. Pero si tiene un down round que simplemente dice que eso es la evaluación y todos estamos experienciando dolor por esa evaluación, puede como crear una mentalidad de equipo y puede como ser beneficial a la compañía en largo plazo. Ahora, un caso particular, creo que sobre todo de los últimos 2 años o 3 años, de 2020 y 2021 especialmente, es que muchas compañías en etapa presemilla o semilla levantaron rondas a valuaciones altas, pero no rondas de capital, sino con SAFEs o con notas convertibles a caps, ¿no? A topes de evaluación de incluso 50 o 100 millones de dólares con muy pocas ventas o negocios de márgenes bajos, pocos escalables, como decías, un poco desconectados de la realidad del negocio. Estas compañías que usaron SAFEs o notas convertibles están en la misma situación que una compañía que levantó equity o una ronda de capital, o tienen más flexibilidad para aceptar una evaluación más abajo. Sí, no está como exactamente lo mismo porque, como he dicho, una cosa es que los SAFEs usualmente tienen un valuation cap, entonces se puede convertir la valuación como los otros, entonces es como una dilución, pero no es tan grave porque nunca tenía las acciones en el primer plazo. Pero sí, todavía puede ser muy doloroso a la compañía, pero también, como vos has dicho, es que los SAFEs se pueden cambiar los términos, se puede, con acuerdo de los inversionistas, se puede esperar a convertir, no tiene que hacerlo con la ronda baja si no quieren, si quiere dar a la compañía más flexibilidad, cosas así. Entonces, se puede hacer la conversión de los SAFEs un poco más individualizado a la compañía y al tiempo en que están. No es tan rígido como si tiene las acciones preferidas ahorita y va a tener dinero nuevo, sí. Para dar un ejemplo más práctico a eso que acabas de decir, digamos que yo levanté una ronda, digamos, sin ventas en un PowerPoint a 50 de evaluación, a 50 millones de dólares, y hoy día ya me estoy quedando sin caja, pero hay un producto, hay ventas, pero igual no me permiten justificar esa evaluación de 50 millones. Yo podría levantar a un cap de, digamos, 20 sin problema, y lo único que hago es no convierto el de 50 todavía hasta en un futuro cuando haga sentido el valor de mi compañía, digamos, en términos de ventas y clientes, para poder justificar esa evaluación. Es más o menos eso es lo que estás diciendo. Exacto, sí. Y la razón por eso sería que va a ser un safe holder con
90% de la compañía. No hay como bien justificación para ellos ni para la compañía a convertirse en ese momento. Entonces, sí, se puede hacerlo así. Y también si necesita hacer algo para ellos, se puede darles, como usted dice, como un warrant o algo así para el futuro, para esa serie de acciones preferidas. Perfecto. Ahora sí, vayamos más a los detalles de un down round. Vamos a hablar de una startup imaginaria que digamos que tengo yo. Y como decíamos, imaginemos que el crecimiento de mi startup no fue como esperábamos y tengo que salir a levantar capital. Una ronda de capital propiamente dicha, en equity, donde se van a emitir acciones. Y pues recibo ofertas de inversión, pero a una menor valuación que mi ronda anterior. Y digamos, Robert me está asesorando. ¿Cuáles son las cláusulas o términos contractuales más comunes en estas down rounds? Y también, según lo que tú ves en el mercado y la data que tienen, ¿cómo se ven usualmente estos términos? Porque me imagino que hay diferentes niveles, cosas que pueden ser fuera del mercado, cosas que están en un promedio, digamos, aceptable. Y en el contexto del último año en particular, estas cláusulas se deben haber puesto mucho más duras, más restrictivas para las compañías. Sí. Más que los términos legales, hay que entender el efecto matemáticamente de un down round, porque los down rounds involucran un montón de calculaciones y hay millones de maneras de calcular el efecto que dependen en qué liquidation preference o ya tiene que anti-dilution protection tienen los inversionistas. Entonces, antes de hacer la decisión, hay que entender el efecto en tú como fundador, tú como inversionista, tú como empleado, cómo va a afectar todo para aceptar dinero a esa evaluación. Porque si existe la posibilidad de vender la compañía o de hacer un acquihire por aquí, pues estas son opciones que pueden ser mejor que un complicado down round. Pero también, de términos legales, lo más importante va a ser como el liquidation preference, que es como el dinero o la tasa de cambio por sus acciones que reciben en dinero si hay una ente de compañía. También los anti-dilution clauses, porque eso se pueden ver en tres escenarios diferentes. Son lo más común. El full ratchet, que es lo más punitivo al fundador, tiene weighted average. Y puede ser broad-based, que es lo más común y más aceptado en el mercado, que incluye todas las acciones de la compañía. Y narrow-based, que es más específico y solo incluye algunas clases de acciones para calcular la protección que va a tener la inversión. La cosa es que lo más difícil en down rounds es que la compañía riesga perder control de cómo maneja el negocio, porque los inversionistas pueden pedir como todo a ese momento porque saben que la compañía no tiene muchas otras opciones y entonces si ellos quieren tener veto rights o el poder de negar que la compañía gasta en eso o solo enfoque en esta parte del negocio, cosas así, los fundadores pueden perder todo el control de su negocio en ese. Y eso más que todo va a haber en los protective provisions y en el investor rights agreement cuando va a ese punto de negociación. Estas cláusulas que mencionas de liquidación preferente, de la cláusula de antidilución, ¿son introducidas por nuevos inversionistas, digamos, que están entrando de fuera, o pueden ser empujadas por inversionistas internos? Bueno, puede ser por los dos. Y eso es uno de los otros riesgos más grandes si va a tener como un down round o si va a tener como una ronda creativa que va a tener muchos términos únicos o específicos a esta ronda. Porque cuando se da derechos a un inversionista o a un grupo de accionistas, es muy difícil en las rondas futuros a tomarlos, a rechazarlos. Entonces, hay que tener en cuenta que cada ronda de financiamiento que hacen como compañía, como fundador, eso es un precedente para el futuro. Entonces, los inversionistas en la próxima ronda no van a decir, no necesitamos estos derechos, solo damos estos. Ellos van a decir, eso es un buen punto de empieza, también queremos eso. Entonces, la parte más peligrosa de un down round es que se da demasiado ahorita y entonces en un año la compañía está más exitosa, está mejor y quieren levantar fondos a un up round, una ronda normal, pero ya está saturada las Investor Rights Agreement y todo con derechos por los inversionistas y eso son muy difíciles de eliminar en el futuro. Entonces, entiendo que un down round es una ronda complicada por naturaleza, por diseño, pero ¿qué recomendaciones tienes en términos de la cláusula antidilución, liquidación preferente? O en todo caso, ¿qué le recomendarías a un emprendedor apuntar o tratar de conseguir en la negociación para que no le perjudique en el futuro, ¿no? Bueno, creo que a veces simplemente hay que aceptar las consecuencias del mercado ahorita. Entonces, si puedes como levantar capital en un down round y hay que trigger los anti-dilution protections o algo así y aumentar el poder de los inversores
actuales o que ya existen, ya están parte de la compañía, eso simplemente es parte del negocio y es difícil, pero también se puede hablar con los inversionistas sobre qué se puede hacer para incentivizar los empleados y los fundadores, aunque han experienciado una disminución de poder. Pero creo que si puede insistir en el broad-based weighted average y dice que si hay otra ronda de bajo, vamos a darles lo que les deben. Eso sería ser muy poderoso, a mantener los documentos simples y como está como una ronda normal, pero hay que como aceptar los resultados, sea. Suena que es un proceso muy delicado. ¿Qué recomendaciones tienes para los emprendedores sobre cómo llevar estas conversaciones, sobre todo con sus inversionistas existentes? Bueno, cuando tiene ese problema de un down round, hay que entender que todos los partidos que ya existen en la compañía van a experienciar una pérdida económica. Y quizás solo en teoría porque no están gastando más dinero o cosas así, pero el valor de las acciones que tienen, si es empleado, sus opciones, si es fundador, son acciones ordinarias, si es inversionista, sus acciones de serie A, o sea, entonces conducir un proceso muy transparente y con comunicación al centro de todo. Hay que recibir aprobación de directores independientes si tienen acciones desinteresadas, ellos tienen que aprobarlo. Debe ofrecer la oportunidad a todos tus inversionistas a participar. Hay que hacer un estudio de las alternativas y ver que esto es lo mejor que tiene. Si todavía tiene que ser como bien documentado y tan abierto con todos los grupos que se puede. Eso es uno de los errores que veo más que todo. Es que tiene interés de un nuevo inversionista, pero es para un down round, hace negociaciones con él sobre el term sheet y entonces está listo a firmar y su lead investor de la última ronda diga, no. Eso no nos proteja, solo protege el nuevo dinero y se puede terminarlo o bloquearlo. Entonces hay que manejar un proceso que involucra todos los stakeholders que se pueden experienciar el perdido que va a implementar el down round, creo. Ahora, del lado del emprendedor, ¿qué mecanismos existen para mantenerlos incentivados? Porque como ya dijimos, ¿no? Si digamos, eran 2 o 3 fundadores y tenían 50 o 60% de la compañía, o 70, etcétera, o incluso un poco menos, es probable que ese porcentaje vaya a bajar considerablemente, ¿no? Y quizás pierdan incluso la mitad de ese porcentaje en la dilución, digamos, causada por la down round. ¿Qué mecanismos se pueden hacer, plantear tanto de los inversionistas nuevos o los existentes para mantener incentivados a los emprendedores? Porque como decías, no quieres un emprendedor que termine con un cap table, una tabla de capitalización donde están sus acciones, donde básicamente tienen, no sé, muy poquito porcentaje y están únicamente trabajando para los inversores. Bueno, lo que he visto más que funciona, más que los otros incentivos que he visto, es, como he dicho, que cuando experiencia un down round, se puede crear conflictos entre todos los partidos o se puede crear como una mentalidad del equipo, que bueno, vamos a reempezar y vamos a tener un fresh start y vamos. Entonces, lo que he visto, y no tiene que ser parte de financiamiento legal, pero se puede ser como un side letter o algo así, otro mecanismo, pero si crean milestones que están alcanzables y realísticos y un upside potential, entonces si dicen a los fundadores, bueno, yo sé que ahora solo son dueños de 20%, pero tenemos un option pool que también tiene 20% reservado sin issuance, entonces si alcanza esta valoración o si recibe un term sheet de una valoración de $5 millones, le vamos a dar otro 2% de la compañía. O si hacen $2 millones en ganancias este año, otro porcentaje. Entonces, si puede explicar cuál es necesario retomar control de su compañía, eso tiene la fuerza de enfocarse de todo el equipo en la misma como milestone, lo mismo como KPIs, y también tiene la idea de que le da como motivo a los fundadores que se pueden ganar más de su compañía, que no todo está perdido. Pero tiene que ser realísticos. Y bueno, el momento de un down round es un momento de reckoning, que todos tienen que ver muy claro qué está el estado del negocio, el estado del mercado y qué está en realidad realístico a alcanzar en el próximo año o 6 meses, o sea. Espero que estés disfrutando esta entrevista tanto como nosotros disfrutamos grabando. Coméntanos qué te pareció y qué otros temas te gustaría que tratemos en los próximos episodios. Aprovecho en contarte que si bien nuestro canal en YouTube es nuevo, tenemos más de 100 entrevistas como esta. Cada semana traemos a un nuevo invitado y no pensamos parar. Freddy Vega de Platzi, Pamela Valdés de Vic, Daniel Undurraga de Corner Shop y muchos otros más referentes de la industria de tecnología y startups en Latinoamérica han pasado por Startupiable.
No olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero en enterarte de los próximos episodios. Ahora sí, de vuelta a la entrevista. Ahora hablemos del otro lado, que es el caso de los empleados, ¿no? Que son quienes, un poco el lado más vulnerable es la realidad, porque ni siquiera participan en la negociación, ¿no? Van a tener que tomar lo que venga de la negociación de emprendedores e inversionistas. Y pues digamos, creo que en el peor de los casos puedes tener empleados cuyas stock options, ¿no? O opciones de acciones terminen, como se dice, underwater, que significa que el valor de la acción está por debajo del precio que ellos podían comprarlo, que la idea es que sea menor al precio real de la acción para que pues, uno pueda tener esa ganancia, ¿no? Al momento de una adquisición o de repente salir a la bolsa, si es que se da el caso. ¿Qué estrategias ves que funcionan para, digamos, mitigar ese riesgo que pues, los empleados pierdan la motivación? Sí, bueno, eso es la realidad por muchos empleados ahorita, porque imagínate que empieza a trabajar con un startup, acepta opciones a un precio y un año o medio después vale doble y ahora vale menos que la mitad un cuarto. del principio. Exacto, sí. Sí, es difícil mantener moral y motivación y todo, energía en el equipo, y todos saben que con un startup todo es en el equipo, y creo que hay algunas cosas que se pueden hacer. Uno es que los fundadores pueden negociar que parte de ese new money que viene en la compañía está reservado para bonos en efectivos a los empleados que están afectados por eso. Entonces, simplemente le da efectivo inmediatamente y digo, bueno, lo siento, pero por lo menos tiene esto. La otra es que se puede darles más opciones a ese precio bajo y digo, bueno, eso es lo más bajo que vamos, entonces solo es ganancia de aquí. Creo que se puede hacer un mecanismo de reajustarlos y cambiar el precio y hacer algo muy estructurado y complicado legales, pero creo que esos son los dos más sencillos y más efectivos que he visto en startups que están en experiencia de esto. Ahora, ¿hay algo que no te haya preguntado acerca de down rounds que creas que debamos hacer doble clic? Todos saben que si estás en ese ecosistema ahorita, que ahorita es muy frío a levantar capital. Entonces, la cosa más importante al principio de una compañía es levantar inversionistas que tienen recursos a apoyarles durante estos tiempos difíciles. Porque la mejor cosa que puede hacer es levantar de sus propios inversionistas, porque ellos no quieren, ellos están ya contentos con la cantidad de compañía que tienen, no quieren que perder su dinero. Y eso es uno de los problemas con nuevos inversionistas, es que a ellos no les importa tanto si sobreviven o no, porque ellos no tienen dinero en la compañía. Entonces, empezaba a hablar de si puede estructurar un safe round o una extensión de su previa rondas a no tener un down round, a no tener como nuevos inversionistas que van a como tomar demasiado de la compañía. Eso es lo mejor consejo que te voy a dar. Y es más simple de un punto legal y menos costoso y todo eso. Incluso cuando haya un nuevo inversionista que te interesa mucho, que te gustaría tener, porque trae una expertise particular, porque trae una red de contactos particular, entonces es mejor tener una ronda plana o un safe round a meterse en la complejidad de traer al nuevo inversor en un down round. Bueno, no necesariamente, porque como tú dices, si ese inversionista puede ser lo clave para abrir mercados nuevos y abre crecimiento, entonces seguro que no es una cosa definitiva, pero hay que asegurar que no va a tener como demasiado de tú y tus inversionistas por el cambio del dinero, creo. Sí. Uh-huh. Ahora, a los emprendedores que hoy están levantando rondas semilla o una serie A, que se enfrentan a un mercado de growth, digamos, incierto, porque como decías al inicio, ha caído el capital, pero sobre todo lo que está siendo afectado es las rondas de growth, ¿no? De crecimiento a partir de serie B en adelante, porque la gran mayoría de los inversores de crecimiento, de etapa de growth, venían del extranjero, ¿no? Eran americanos, asiáticos, y son los principales que se han ido. Lo primero que se va es el capital extranjero. Entonces, a un emprendedor latinoamericano que hoy día está haciendo su ronda semilla o su ronda serie A, que puede ser levantada todavía de inversores locales, ¿qué les dirías que tengan en mente, que tengan en consideración para evitar meterse en estos problemas de una ronda, digamos, de una down round o alguna ronda estructurada en el futuro, dado que se viene un mercado incierto? Bueno, es un lugar donde creo que los fundadores de Latinoamérica están bien posicionados ahorita, porque los fundadores de México, de Brasil, de Colombia, de Chile, de todos los países, nunca han tenido beneficio de ayuda de Silicon Valley o algo así. Entonces, nunca ha dado mucho dinero sin un negocio. Es muy raro el caso de eso. Y si hay, es un fundador que ya ha tenido mucho éxito. Entonces, creo que, como todos están diciendo ahorita, los fundamentales del negocio hay que ser muy fuerte. Hay que estar impulsando para ganancia, para ser profitable lo más
rápido posible, empezando un negocio con un equipo muy simple, muy pequeño. Si puedo demostrar tracción, aunque sea poco, con bajos costos, eso va a ser lo más exitoso en levantar capital. Yo estoy un gran como proponente de aceleradoras. Si ya no tiene como muchas conexiones, si está nuevo al ecosistema de startups o si ya tiene mucha experiencia pero no ha levantado mucho capital por su propia compañía en el pasado, creo que aceleradoras como Mass Challenge, 500 Startups, Platinum, claro, hay un montón, pero creo que esos son los mejores en maneras de como fast track fundraising, porque ellos se pueden enseñarles cómo hacer un spreadsheet, cómo hacer profitability y también hacen las conexiones a los inversionistas que quizás no va a tener de otra manera. Entonces creo que un enfoque en los fundamentales del negocio y también expandiendo su red de conexiones, en particular ahora que podemos por fin hacer cosas en persona y cosas así, esas son las cosas más importantes, creo. Perfecto. Desde el lado legal, ¿tienes alguna recomendación en términos de quizás, oye, piensa en estos términos, cuidado con la evaluación? Creo que el gran problema, al menos como yo lo veo, no es levantar una ronda presemilla o entrar a una aceleradora o una ronda semilla o una serie A. Sí. El reto es qué pasa si levantas la serie A y pues hiciste un plan y no hay capital para una serie B, ¿no? O para una serie C. Sí, bueno, de términos legales, como he dicho un poco, es lo más simple que puede hacer lo mejor, porque nadie quiere pagar por abogados ni nada así durante un down round. Quieren hacerlo lo más rápido y lo más sencillo que se puede hacer. Y la otra cosa que quiere hacer es que ninguna de las transacciones ocurre como en el vacío, aparte de toda la universidad. Toda esta parte del ecosistema. Entonces, los fundadores, los inversionistas, hasta los empleados, todos tenemos nuestra reputación y va a sobrevivir cualquier transacción. Entonces, por eso siempre cuando estoy hablando con un fundador que está enfrente de un down round o sabes que tiene que cerrar la compañía porque no puedo encontrar capital, lo más importante es compórtense con respecto a los inversionistas y los inversionistas hay que hacer lo mismo porque las reputaciones de inversionistas, de abogados, de todos están específicamente en Latinoamérica, donde el ecosistema está un poco más pequeño. Todas las interacciones están bien importantes y todas las negociaciones están importantes. Entonces, eso es parte, claro, que es menos legal, pero creo que es muy importante porque los fundadores pueden vivir y morir con su startup, pero siempre hay que recordar que va a ser otro día. Va a tener las mismas relaciones con fundadores, con inversionistas, con todos. Entonces, eso es simplemente un consejo que siempre ofrecen cuando un fundador está tomando una difícil decisión. Sí. Total, hay que jugarle al largo plazo. Sobre todo en un negocio que es de largo plazo, como las startups y el venture capital, y la gente se va a volver a ver las caras pronto. Creo que es bueno que en estos momentos difíciles actuemos con mucha integridad. Robert, ha sido una gran conversación. Gracias por venir al podcast. Nos vemos en un próximo episodio. Bye. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.